Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán con un nuevo video de House of the Dragon. Y en esta ocasión dejamos de lado un poco los spoilers, las filtraciones y las expresiones efusivas a manera de saludo para enfocarnos en un tema que personalmente me preocupa sobre esta precuela de Game of Thrones. No se trata del casting, de los realizadores, la producción, ni mucho menos de la historia, ya que por ese lado estoy muy contento, sino de algo que es evidente que sucederá en la primera temporada y que podría confundir a muchas personas si no lo hacen correctamente. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. Y ahora que tengo tu atención con la imagen de portada que puse de este video, esto no se trata de que los Velaryon sean negros. De hecho, creo que retratarlos de esta forma es algo que le va a ayudar mucho a la trama, especialmente con un factor clave que el televidente va a agradecer para diferenciarlos del resto y no hacerse bolas. De paso, nos dará esa diversidad necesaria, ya que en los libros los describen como blancos de cabello platinado, al igual que los Targaryen porque provienen de Valyria, y si los sumamos con el resto de la familia Targaryen, vaya que tendremos a un cóctel de rubios por todos lados sin saber quién es quién. El factor que a mí me preocupa en esta adaptación televisiva, cuya historia está incluida en el libro Fuego y Sangre, es la cronología. Es decir, la manera en la que los realizadores van a contar los acontecimientos de la Guerra Civil de Danza de Dragones. Para adaptar toda buena historia es necesario un tratamiento que invierta en el desarrollo de sus personajes. Lo tuvimos por ejemplo en la primera temporada de Game of Thrones, donde prácticamente hubo nulas escenas de batalla, pero nos recompensaron con una trama digna donde, en efecto, invirtieron mucho tiempo en pantalla en explicarnos cuáles eran las relaciones entre todos los personajes y sus conflictos, sentando las bases para lo que vendría después. No obstante, HBO se enfrenta al reto de superar el amargo sabor de boca que nos dejó la última temporada de Game of Thrones a muchos fans, con un final incoherente y apresurado, que incluso hasta los propios actores se molestaron, y tiene también la labor de hacer algo mejor ante la competencia por venir, como La Rueda del Tiempo, la segunda temporada de The Witcher y la serie del Señor de los Anillos, donde Amazon ha invertido un presupuesto enorme. Con esto en cuenta, la cadena televisiva tratará de atrapar no solamente a los fans de Canción de Hielo y Fuego con referencias conocidas y alusiones a la saga que tengan mucho peso, sino a nuevos televidentes, porque apostará por la espectacularidad, es decir, no irá calmado ni a paso lento, sino que nos mostrará más batallas desde un inicio, más de una docena de dragones como lo requiere el argumento y por supuesto más momentos de shock con toneladas de personajes interesantes y diversos. El problema recae entonces, como ya lo dijimos, en la temporalidad. Aquí tenemos, y lo llamaremos así para efectos prácticos, aunque no sea el caso, dos líneas temporales. Veremos a todos los personajes de jóvenes en el pasado y después los tendremos de adultos en el presente. Esto quiere decir que el casting se duplicaría. Tenemos a Millie Alcock y Emily Carey como Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower de adolescentes, y luego a Emma Darcy y a Olivia Cook interpretándolas unos años después. Ellas no son las únicas, por ahí también estarán Laenor Velaryon, Aemon Targaryen y posiblemente también los hijos de Rhaenyra. Hasta aquí todo bien, si es que los hechos se cuentan en orden de principio a fin. Podríamos ver por ejemplo a todos de jóvenes del capítulo 1 al 5 y luego ya de adultos del 6 al 10. Sin embargo, por las filtraciones sabemos que no va a ser así. De hecho, nos mostrarán escenas bastante mezcladas que brincan en el tiempo del presente al pasado y viceversa, remitiéndonos a cómo ocurrió determinado hecho o a ciertos recuerdos para explicar algo en particular, lo que alude directamente al uso del recurso de los flashbacks en más de una ocasión. Esto lo hicieron por ejemplo en The Witcher y el resultado fue desastroso. La historia comenzó como por la mitad, luego tiró hacia atrás, boom, se va de nuevo al presente y termina con un hecho futuro, por así decirlo. La situación se tornó más compleja al añadir el factor de que ni Geralt de Rivia ni Yennefer envejecían,
así que eso confundió muchísimo a los espectadores pensando en cuántos años habían pasado, incluso también a los fans que ya habían leído los libros, preguntándose en qué momento de la historia estaban. Además, eso afectó la evolución paulatina de los personajes. Esas transiciones de carácter o de catarsis internas sucedieron muy abruptas y fue difícil digerirlas. Por lo tanto, la efectividad emocional se redujo y todo terminó de una manera un tanto inverosímil. Las quejas fueron tales que llegaron a oídos de la showrunner Lauren Schmid, quien prometió arreglar los agujeros argumentales propiciados por estos saltos temporales que ella supuso que la gente adivinaría o que juntaría las piezas en su cabeza. Pero cuando la explicación no es clara visualmente, por más que parezca lógico en papel, al trasladarlo al lenguaje cinematográfico, el resultado es insatisfactorio. Espero que esto no suceda en House of the Dragon. A partir de aquí entraremos en terreno de spoilers para ahondar más en el porqué, así que hablaremos de algunos hechos que estamos 100% seguros que van a ocurrir en la primera temporada. ¿De acuerdo? Bueno, vamos allá. Resulta que en las fotos filtradas vimos a Matt Smith como Daemon Targaryen filmando en la playa en el capítulo 10, según la claqueta, y era en el presente, pues su pelo estaba más corto. La escena en cuestión era un quiebre emocional que lo llevaba a meterse al mar y tirarse al piso, y creemos que lo afectó fue la muerte de su esposa Laena Velaryon. Si cotejamos esa información con los datos que nos dio nuestro querido amigo Maglor de las grabaciones en Cáceres, nos enteramos que en el capítulo 9 veríamos a Aemon Targaryen del bando de los verdes, también de adulto con un parche en el ojo. Eso, y si vamos en orden, sería una inconsistencia, pues tras la muerte de Laena en el episodio 10, su dragón Vhagar sería reclamado precisamente por Aemon, pero de niño. Así que, ¿cómo explicas esos brincos de atrás para adelante y luego nuevamente al pasado? Al menos que estemos equivocados, claro. Por su parte, Rhaenyra y Laenor de jóvenes estarán presentes en el episodio 5 caminando en la playa en una conversación, pero ¡oh sorpresa! Luego tenemos una escena con Laenor de adulto peleando en el tráiler contra Carl Corey, que es quien lo mata, y eso auguro que será ya en el episodio 6 en adelante. Entonces como que no cuadran algunas cosas, especialmente cuando hablamos del elenco joven ya en los episodios finales, cuando ya no deberían estar allí, o que a lo mejor sí, pero deberían ser dejados para otra temporada. Ahí está el caso de Luke Aerys y Jacaerys Velaryon, que los veo demasiado crecidos y no esperaba verlos tan pronto. Tenemos por ejemplo también la quema de un castillo por parte de un dragón, lo que sería el incendio de Harrenhal acontecido muchos años después, spoiler cortesía de Javi Marcos. Por otro lado está Graham McTavish como Harold Westerling, Lord Comandante de la Guardia Real, compartiendo escenas con Alicent Hightower de adulta, cuando prácticamente él murió casi al principio de la historia y cuando Alicent era joven, y un sinfín de piezas que las están embonando de forma extraña si las comparamos a cómo ocurrieron en los libros. Esto quiere decir que si intentamos darle sentido de por qué pasa tal o cual cosa en el presente o en el pasado, nos vamos a romper la cabeza. Es algo imposible. Esto se trata de algo diferente, una adaptación, y creo que han optado por usar los flashbacks para agilizar el argumento, ya que en el libro Fuego y Sangre ocurre algo importante de repente en el año 105, luego en el 111, 115 y posteriormente del 120 en adelante. Entonces, en el medio tenemos tiempos o años muertos en donde literalmente no pasó nada trascendente, justo como en la vida real, y los guionistas iban a tener que meter demasiado relleno, inventándose tramas, si su objetivo era avanzar cronológicamente. En contraparte, tenemos esta manera poco usual de contar la historia que nos presentarán en House of the Dragon, que también tiene sus desventajas, pues si de por sí existen ya demasiados personajes, las cosas se complican aún más al doblar el casting poniéndolos de jóvenes, y la gente o el público en general que no los conoce o no ha leído el libro, se va a confundir demasiado pensando en quién es quién. Dentro de este panorama habrá cierto espacio para la libertad creativa, ya que Fuego y Sangre no es una novela, al contrario, es como una especie de crónica ficticia contada por 3 fuentes diferentes y no sabemos cuál es la correcta. Lo bueno es que ya la escaleta de los acontecimientos está trazada y es magnífica. Lo malo es que la mayoría de los diálogos no. Ahí tendríamos que confiar en los escritores para que tengan esa profundidad que caracteriza a los personajes de George R.R. Martin.
Por otro lado, necesitamos a una actriz carismática, como en su momento lo tuvimos con Emilia Clarke, y la única que veo hasta el momento que pudiera cumplir con ese perfil es Millie Alcock, es decir, Rhaenyra Targaryen de joven. Ella irradia mucha personalidad y creo que los fans nos podemos encariñar fácilmente con ella, pero no tanto con el semblante duro y hosco de su versión adulta que es Emma Darcy. De hecho, muchos de los actores jóvenes se ve que tienen gran talento y participación en la historia, por lo que yo no descarto que veamos algunos de ellos en la segunda temporada. Es decir, que sigan utilizando los flashbacks y veamos a las dos líneas temporales avanzando de forma paralela. Si eso resulta efectivo o no, no lo sé. Mi único temor es que HBO trabaje a paso demasiado acelerado el argumento, apretando todo para que resulte emocionante visualmente y que al final solo tengamos 5 temporadas de House of the Dragon y no 10. Aparte, el presupuesto destinado es ridículamente elevado y eso hace preguntarnos qué tanto tiempo podrán estar equiparando eso sin abrumarse, como sucedió en las últimas temporadas de Game of Thrones, donde sí, todo bien en cuestión de efectos especiales y batallas, pero el gran flop y resbalón fue obviamente en el argumento que resultó deplorable. En fin, confío en que HBO hará hasta lo imposible para que el proyecto funcione, tienen a un muy buen equipo y en el próximo video ya me iré por un camino más optimista y esperanzador, planteando por qué House of the Dragon podría ser incluso mejor que Game of Thrones, pues la historia tiene un potencial increíble para que eso suceda. ¿Tú qué piensas? ¿Cuáles son tus impresiones de cómo van a contar esta historia? No olvides dejar tus comentarios en la parte de abajo. Y de esta forma hemos terminado. Por favor suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.